Muy bien, vamos a continuar. Para poder tener nuestro diseño casi final, habrá que también revisar la rótula plástica. En la normativa se especifica que la rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía que permite la rotación de la deformación plástica de una conexión de manera rígida. Los conceptos teóricos del comportamiento de la rótula plástica los aprenderán conmigo en 10º semestre en la asignatura Evaluación de Estructuras, cuando revisemos varios parámetros y conceptos importantes dentro del campo no lineal. Podemos ver aquí la conformación de las famosas rótulas plásticas, tanto en cabeza y pie de columna, como en los extremos izquierdo y derecho de una viga, así como en la posibilidad de encontrar rótulas en las diagonales. En este gráfico estamos observando cómo se espera el comportamiento de una rótula en función de sus diferentes desempeños: ocupación inmediata, seguridad a la vida, prevención al colapso y colapso. Lo que se espera de esta rótula plástica es que ante la ocurrencia de una amenaza, entre ellas la de mayor riesgo, por la que nosotros realizamos nuestros diseños sismo resistentes, pues el sismo. Ante la aplicación de una carga lateral, que es el sismo, estas rótulas plásticas permitan disipar la energía de deformación inelástica, permitiendo que la estructura sufra daño controlado. Por esa razón es la importancia de estas rótulas y cómo en la norma actual ha incorporado que se formen de manera apropiada a fin de que puedan disipar la energía de deformación. Aquí podemos observar en un análisis no lineal realizado en software SAP 2000 cómo se conforman las rótulas plásticas en vigas, ¿no? Miren, está aquí un análisis no lineal conformando en vigas. Acá podemos observar mejor. Uno tiene que configurar para que esta rótula plástica se considere en el 5% de la longitud. Eso revisaremos en 10º semestre, pero hay que tener claridad de a qué nos vamos a referir en el control que realizaremos. Lo importante que debemos considerar es el concepto columna fuerte, viga débil. Para que un diseño se considere sismo resistente, se espera que las rótulas plásticas se formen primero en vigas. Si existe la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, la estructura va a sufrir daño. Recordemos, nuestras estructuras no son antisísmicas, son sismo resistentes, es decir, que presentan un daño controlado. Sismo resistentes, va a haber daño. Cuando tenemos el comportamiento apropiado, se espera que las rótulas plásticas se conformen primero en las vigas, ¿sí? Se conformen primero en las vigas y después en las columnas, porque si existe un sismo que sea de gran magnitud, va a haber daño en mi estructura. Lo óptimo será que estas rótulas plásticas primero aparezcan en vigas y luego en columnas. Cuando tenemos nosotros que las rótulas plásticas primero aparecen en columnas, vamos a tener un posible colapso de la estructura, como podemos observar en esta gráfica. Y más aún cuando las rótulas plásticas se conforman en columnas de los primeros nudos. Miren, por esa razón la norma pide un mayor control en estos nudos primeros, ya que estos podrían provocar el colapso de la estructura si llegaran a formarse las rótulas primero en las columnas. En cambio, un comportamiento sismo resistente, como el que podemos observar, si primero existen las rótulas plásticas en vigas y posterior a eso en columnas, puede ser que exista un sismo muy importante que cause mucho daño. Lo que sucederá, como nos dice el tercer objetivo de la filosofía de diseño sismo resistente, que ante un sismo raro, es decir, un sismo de gran magnitud, lo que importa es que la estructura no colapse, permitiendo salvaguardar la vida de los ocupantes. Si nosotros tenemos el concepto de que las rótulas plásticas primero se formen en las vigas y luego en las columnas, estaremos hablando de un comportamiento sismo resistente. Y es por esa razón que se tiene actualmente en las diferentes normativas en el mundo un control exhaustivo en estas rótulas plásticas. El concepto, la forma, el entendimiento teórico de la conformación de estas rótulas veremos en 10º. Pero no es correcto que ustedes
lleguen a décimo sin haber hecho el control de las mismas. Yo creería que deberían revisarlo en hormigón armado, entendiéndose que este es uno de los problemas fundamentales. La rótula plástica es el dispositivo en mi estructura de hormigón armado donde se va a disipar la energía de deformación y por lo tanto tiene que haber un buen diseño de la misma. Podemos observar aquí varias fotografías de las fallas de la rótula plástica ante el sismo de Pedernales. Una y otra vez, los diferentes sismos en el mundo y también la experiencia del sismo de Pedernales nos demostró la importancia. Perdón, jóvenes, están que me llaman, disculpen. Entonces, les decía que una y otra vez, ante ocurrencias de sismos en el mundo y también en la experiencia en nuestro país ante el sismo de Pedernales, se ha evidenciado la importancia de la rótula plástica. Podemos observar aquí varias fotografías de estructuras que llegaron a fallar y colapsar en el sismo de Pedernales, como fallaron, miren, en una estructura de hormigón armado en el nudo, ¿sí? Miren acá el nudo, ¿no? Acá en zona cercana al nudo, que es parte de la rótula plástica, ¿sí? Miren también acá. Recuerden, por eso hablábamos cuando revisábamos las disposiciones constantes para un buen armado en vigas, hablábamos de la zona de confinamiento 2H, porque incorporó la norma. Recuerden que les decía que, bueno, si nos vamos del lado de la teoría, de la resistencia de materiales más básica, pues nosotros tendríamos los lugares apropiados donde debemos traslapar, pero que la norma nos decía, sí, la teoría es una cosa, pero no permitimos traslapes en una zona de confinamiento denominada 2H desde el extremo de la columna. ¿Por qué? Por esto, porque se espera que la zona 2H, que es parte de la zona de confinamiento del nudo, que es parte de la rótula plástica, trabaje de manera apropiada. Miren aquí, estribos con demasiada separación, fallo en el nudo. Miren acá, fallo del nudo. Miren, todas las fotografías evidencian una falla del nudo, una falla de la rótula plástica. Por esa razón, la importancia de realizar todos los controles que nos exige la normativa, ya que la experiencia nos ha dado más criterios para determinar la importancia de generar bien esta zona de la rótula plástica, que no incluye solo el nudo entre viga columna, sino la actual norma también incluye la famosa zona 2H alrededor del nudo en vigas y columnas. La norma, en su capítulo de hormigón armado, mejor le vamos a abrir. En el capítulo de hormigón armado, en sus primeras páginas, ¿sí? Por si acaso, aquí es el concepto de rótula plástica que acabamos de leer, sacado del glosario de términos de la norma, la rótula plástica. Les decía, la norma en sus primeras páginas del capítulo de hormigón armado, numeral 2.4, página 24 del capítulo de hormigón armado, especifica la clasificación de las estructuras en función del mecanismo dúctil esperado. Nos da diferentes sistemas estructurales, los pórticos conformados por columnas y vigas descolgadas, pórticos con viga banda, columnas y viga banda, y el caso de la incorporación de muros estructurales, ya sea columnas y muros o columnas y muros con vigas de acople. Vamos un poco a referirnos más a estos dos primeros casos. Nos indica, tanto para pórticos resistentes a momentos con columnas y vigas descolgadas o columnas y viga banda, que la ubicación de la rótula plástica, es decir, el control más exhaustivo, debe realizarse en los primeros nudos, extremo de vigas y base de columnas de primer piso, ¿sí?
Si hacemos referencia a este gráfico, pues son estos nudos de aquí, ¿no? Los que estoy señalando, los primeros nudos, ¿sí? De la primera losa. Columnas y vigas descolgadas, extremo de vigas y base de columnas de primer piso y lo propio para viga banda. No significa que no debe existir un buen comportamiento en todas las rótulas plásticas, pero que se exija un control más apropiado en esta zona, precisamente para evitar el colapso de la estructura, como podemos observar aquí. Sin embargo, habrá que verificar también de manera general todas las rótulas. Nos indica el objetivo de detallamiento para el caso de columnas y vigas descolgadas. Me dice que debemos tener el concepto de columna fuerte, que la columna sea la fuerte, que el nudo sea fuerte, que la viga sea fuerte a corte, pero débil a flexión. Columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte, pero débil en flexión. Este concepto se le conoce de manera general como columna fuerte, viga débil. Se resume así: columna fuerte, viga débil. Pero el concepto del detallamiento total es este. Por favor, mucha claridad. Eso debemos entender y aplicarlo, ¿no? Columna fuerte, la columna tiene que ser fuerte, el nudo debe ser fuerte, la viga debe ser solo fuerte a corte, pero débil a flexión. Con eso garantizaré que ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud o una amenaza de gran magnitud, primero, la rótula plástica llegue a ocurrir en vigas y por lo tanto haya daño, y después, este sismo llega a ser de tal manera que pueda llegar a sufrir mucho daño a la estructura, lo importante será que después de haberse producido las rótulas plásticas en vigas, comience en columnas. Ahí estaremos nosotros con un diseño sismo resistente. La estructura va a sufrir muchísimo daño, pero no va a colapsar, permitiendo salvaguardar la vida de los ocupantes, como establece el tercer objetivo de la filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de ocupación normal. Para el caso de columnas y viga banda, la norma especifica algo similar, pero incorpora un término adicional: columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte y punzonamiento, pero débil en flexión. Como aprenderemos en las siguientes clases de cimentaciones, punzonamiento se refiere al corte bidireccional y en este caso es corte unidireccional. Por lo tanto, también se podría decir columna fuerte, nudo fuerte, viga fuerte a corte unidireccional y bidireccional en vez de esta palabra, pero débil en flexión. Entenderemos mejor el concepto de punzonamiento en las clases de las cimentaciones directas superficiales. Muy bien. La importancia de tener un control apropiado de la rótula plástica. Vamos a ver qué nos dice la norma que debemos revisar respecto a la rótula plástica. Vamos al índice, no sé dónde está. Aquí tenemos el numeral 6.2, conexiones viga-columna, página 72. Tenemos un título muy grande, 6.2, conexiones viga-columna, página 72. ¿Y qué me dice? No me dice nada. Me dice cumplir los requerimientos de la CI 318. Y es más, como se basó en los anteriores ACI, ni siquiera está bien el capítulo, porque ahora, las últimas versiones de la CI, el capítulo 21 ya no corresponde a las estructuras sismo resistentes. Pues lamentablemente, si bien es cierto, hay que defender a nuestra actual norma, que ha incorporado muchos requisitos técnicos, que es mucho más completa que la anterior C2000, pero todavía hay muchos vacíos, muchas lagunas, ¿sí? Aquí nos manda una norma extranjera, donde algunos parámetros tal vez no podemos cumplir completos, pero lamentablemente nos falta trabajar aquí, nos falta, ¿sí? No nos dice nada, no nos dice nada. En la guía de aplicación del capítulo de hormigón armado, bueno, hablan un poco más, pero no de manera completa. Pueden también ustedes referirse. Acá tenemos página de chequeo columna fuerte, viga débil, página 64.
esta es la guía de aplicación del capítulo de hormigón armado. Numeral 1.9.2.4, chequeo columna fuerte, viga débil, página 64 de la guía de aplicación de la norma. Y si ustedes revisan, pues es importante lo que se presenta en estas páginas, pero es solamente una parte de la revisión, las fuerzas internas, ¿sí? Lo que hace es una comprobación manual de lo que los softwares como el ETABS nos entregan de manera automática, pero no es el control que exige el ACI 318 en sus últimas versiones. Sin embargo, ustedes lo pueden revisar insistiendo que lo que se hace es la verificación del cálculo que entrega el ETABS, ¿sí? Eso es lo que hace. Si quieren, le pueden ustedes revisar para que chequen. Pero nosotros debemos aprender de la mano de la norma a verificar y controlar nuestra rótula plástica, dejando, insisto, para décimo, entender el comportamiento ya teórico. ¿Qué nos dice la CI 318? Y ese no le abrí. Ya tengo yo las últimas versiones. La CI 318 en su versión 19, ACI 318-19, contiene todos los requisitos que deben cumplir nuestra rótula. Hay que saber manejar esta norma, ¿no? Es un poquito interesante. Si ya le tienen un poco de práctica, le entienden, porque a veces sí es molesto que van a un numeral y ese numeral les manda a un numeral anterior y ese numeral anterior a otro y el otro les manda al primer numeral que habíamos iniciado. Entonces hay que tenerle un poco de práctica, no hay problema. En esta norma, en sus últimos capítulos, en sus últimas versiones, perdón, los capítulos son diferentes, ya no son como se tenían en versiones anteriores, donde siempre el capítulo 21 era diseño sismo resistente. Tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Tenemos nosotros el capítulo 15 referido a nudos, viga, columna, ¿sí? Y eso no es lo que queremos revisar. Habrán parámetros donde nos exija regresar a este capítulo, pero no es el que queremos cumplir. Aquí existen algunos problemas o confusiones con estudiantes y profesionales que piensan que cumplir este capítulo es lo que pide la norma. No es así. Dejemos ese capítulo, no nos confundamos, este capítulo no es. Tenemos nosotros la parte 5, resistencia sísmica, capítulo 18, en la última versión de la CI 318-19, donde en este capítulo existen disposiciones específicas para los nudos en pórticos especiales resistentes a momento. Esto es lo que nosotros debemos cumplir. Si algunos numerales de esta parte de la norma nos mandan al capítulo 15 es otra cosa, ¿no? Porque sí hay parámetros que me dicen ir al capítulo 15, pero nosotros debemos cumplir porque nuestras estructuras se encuentran, más bien todo nuestro país se encuentra, la mayoría de sus zonas, en zonas de alto peligro sísmico y muy alto peligro sísmico, de acuerdo a la actual norma. Nosotros debemos referirnos a esta parte, ¿no? Al numeral 18.8 de la parte del capítulo 18, parte 5, resistencia sísmica, de la CI 318-19, donde nos indica nudos en pórticos especiales resistentes a momento, página 322. Y bueno, aquí habrá que ir cumpliendo todas las disposiciones que nos estipula el ACI, ¿no? Aquí empieza los nudos y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para considerar que el nudo, la rótula plástica, cumple con el concepto que se requiere para que se forme de manera general los términos columna fuerte, viga débil. Como esta norma es un poquito interesante, que vamos a un lado, luego regresamos al otro numeral, se regresa también varias ecuaciones a lo estipulado en nudos normales, en pórticos de hormigón armado. Vamos a revisar en la presentación las disposiciones de la CI un poquito más didácticas, ¿sí?
vamos a ir abriendo y viendo dónde están en el ACI, pero vamos de manera organizada estableciendo los controles que necesitamos para poder cumplir, en este caso, para poder cumplir con cada uno de los requisitos. Dejan dar clases, después veremos. Entonces, vamos a revisar lo que les voy a indicar. Les pido prestar mucha atención. Esta parte, como contiene múltiples ecuaciones, sí les voy a subir al aula virtual. Hay bastantes ecuaciones que hay que considerar. Les voy a subir al aula virtual, pero primeramente vamos revisando las ecuaciones. No es la intención de estas clases el explicar el porqué de las ecuaciones. En 10º semestre entenderemos el concepto de la rótula plástica, por qué se forma, cómo podemos entender la misma en un análisis no lineal, por qué esperamos que primero se produzca en vigas y luego en columnas, y hacemos también aplicaciones en pórticos en un análisis no lineal pushover. Ahora vamos a revisar los requisitos que me pide la norma para que la rótula plástica se comporte como esperamos: viga débil, columna fuerte, y no al revés, llegando a producir el colapso de la estructura. ¿Sí? Vamos a ir revisando esta parte. Insisto, les subiré al aula virtual para que tengan todo completo y podamos chequear nuestras rótulas. Les pido prestar atención, tomar las notas más de dónde se encuentran en el ACI las diferentes disposiciones, y con eso podremos realizar el control de nuestras rótulas. Primeramente, vamos a establecer, organizar todos los requerimientos que nos pide el ACI. Los controles en la conexión viga-columna los podemos clasificar principalmente en tres: en el control del deterioro de la adherencia, el control de la resistencia al corte y el control del refuerzo de confinamiento. Lo estipulado en la guía es prácticamente solo el segundo ítem de la resistencia al corte, y es más, con las fuerzas internas que nos da un software. ¿Sí? Aprenderemos aquí de manera completa los tres parámetros fundamentales que nos exige la CI 318 en su última versión para el control de la rótula plástica. Primeramente, consideremos que nosotros podemos tener diferentes clases de nudo, y en función de las clases del nudo se estipulan en algunos casos diferentes criterios. Tenemos un nudo interior, donde en una columna central concurren las vigas, y estas vigas pues cruzan a la columna conformando un nudo completo, ¿no? Ese sería el caso típico de una columna central. Puedo tener el caso de un nudo perimetral, ¿sí? Una viga es la que cruza y la otra viga termina, porque estamos hablando precisamente de las columnas perimetrales, y el caso de un nudo esquinero, donde se evidencia que las vigas no cruzan a mi columna. El típico caso del nudo conformado en una columna esquinera. Vamos con cada uno de los controles que especifica la norma, y por ahí uno que otro vamos viendo dónde está en el ACI. El deterioro de la adherencia. Para evitar el deterioro de la adherencia ante la ocurrencia de cargas laterales significativas, se pide principalmente se pide principalmente tres controles. El primero, que las fuerzas en el refuerzo longitudinal de las vigas consideren estos dos parámetros: la resistencia en el refuerzo de tracción por flexión, alfa igual a 1,25 FY, y que la resistencia del nudo considere un factor de 0,85. Esto utilizaremos más adelante también en estas ecuaciones. Veremos que asoman estos coeficientes que nos pide para poder controlar la adherencia. Podemos ver, por ejemplo, el de aquí, el primero. Vamos a la ACI. Y precisamente es uno de los primeros que se especifica en el mismo numeral que hablábamos: generalidades. Las fuerzas en el refuerzo longitudinal de la viga en la cara del nudo debe determinarse suponiendo que la resistencia en el refuerzo de tracción por flexión es 1,25 FY, ¿no? Entonces, como les decía, la presentación que les estoy entregando es más una explicación didáctica de las estipulaciones de la CI. ¿Sí? La segunda estipulación respecto al control del deterioro de adherencia será que el refuerzo longitudinal de la viga se prolongue hasta la cara más distante de la columna y se ancle en tracción. Esto principalmente
para nudos exteriores y esquineros, ¿sí? Y el tercer control será que controlemos los diámetros de nuestras varillas longitudinales. Se estipula estas dos regulaciones donde, por ejemplo, estudiemos la segunda, la altura de la primera, la altura de la columna, entendiéndose a la altura, cuando hablamos de los nudos, la altura y la base de la columna se refieren a la sección transversal, no a la altura de entrepiso, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos un nudo, esta es la viga que vamos a analizar, esa es la altura de la columna, que ustedes podrían decir también que es la base, ¿no? La base, y lo que me estipula aquí es que las varillas que yo coloco longitudinales de mi viga, multiplicadas por 20, deben ser máximo igual a la altura de la columna. Expliquemos un poco mejor, y no conecté, a qué nos estamos refiriendo. Denme un segundo. Nosotros necesitamos controlar la adherencia, ¿no? Controlar la adherencia. Y ahorita tantas cosas. ¿No? Jóvenes, disculpen, me salí de la reunión sin querer. Vamos a continuar si estamos viendo la pantalla. Ingeniero, estamos viendo el Teams. Ya les comparto, entonces. Ya, ahí sí. Todavía no me presenta nada, ¿eh? Tenemos un rato. ¿Estamos viendo ya la pantalla? No, ingeniera, a mí no, no sé a los demás compañeros, sí ya. No, ingeniera, no está compartiendo todavía. Sí, Está solamente pantalla negra. A ver, sí estoy compartiendo, pero no sabemos qué pasa. ¿Todavía no pueden ver? No, ingeniera. No, ingeniera, la pantalla está en negro. No pueden ver ni la presentación, nada. No, No, ingeniera. ingeniera. Y ahora, déjenme salir y volver a ingresar.
Jóvenes, disculpen, algo pasó en el Teams que salí y ya no me permití ingresar, decía que estaba en otros dispositivos, no sé qué pasó, pero bueno, ya logré otra vez conectar. Veamos si ahora sí funciona. No sé si estoy pudiendo ver la presentación, jóvenes. Así es, ingeniera. Ya, parece que ya. Y están viendo entonces ya la pantalla, espero. Sí. Ya, no sé qué pasó. Muy bien. Les quería explicar lo referido al control de la adherencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos observar, aprovechando este gráfico, las varillas longitudinales de una viga. Analicemos las varillas longitudinales de la viga porque el concepto para columnas será similar. Aquí nosotros tenemos un nudo interior, ¿no? Un nudo interior. Y en este caso, analizando solo un sentido de análisis, un nudo interior también debería tener la viga en el otro sentido, ¿no? Pero analizando en este sentido, pues el control de la adherencia no me preocupa, ya que las varillas longitudinales están traspasando el elemento. El segundo ítem del control de la adherencia, bueno, el primero me especifica qué parámetros de factores debo usar para el cálculo, correcto. El segundo parámetro me dice que debo tener un suficiente, revisemos, el segundo parámetro nos indica que el refuerzo longitudinal de la viga debe prolongarse hasta la cara más distante de la columna y anclarse en tracción, ¿no? Y anclarse en tracción. Entonces, aquí estamos nosotros cumpliendo eso. ¿Qué pasaría si nosotros este elemento le dejamos por aquí? Ante la ocurrencia de un sismo, o peor aún, si solamente le ponemos hasta acá, sin esta pata adicional de mi varilla. ¿Qué sucedería ante la ocurrencia de un sismo? Que se perdería la adherencia y esta varilla longitudinal podría llegar a desplazarse y por lo tanto hacer fallar el nudo. Por esa razón, el control de la adherencia es importante, que exista la adherencia apropiada entre la varilla de acero corrugada y nuestro hormigón, haciendo que en el momento de la ocurrencia, recordemos que en la ocurrencia de un sismo la acción lateral es fuerte y podría llegar a fallar por adherencia mi nudo. ¿Cómo controlo? Primero usando los parámetros de los factores indicados, y que acabamos de ver, el FI 1,25. Segundo, que en las columnas perimetrales y esquineras se garantice el anclaje a tracción, es decir, que mi varilla longitudinal pues llegue a esta cara de la columna y se ancle a tracción. Ahí garantizo el control de la adherencia, de que no vaya a fallar por adherencia a mi nudo. Y el tercer control nos especifica, el tercer control, que adicional no me conviene tener varillas longitudinales de un diámetro grande. Vamos a ponernos un ejemplo, ¿sí? Vamos a verificar este cumplimiento para entender. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que en este mismo nudo yo tengo, voy a poner por acá con rojo, 3 varillas de 24, ¿ya? O se me ocurre y pongo solo 2 varillas de 24, ¿ya? Por poner un valor. 2 varillas de 22, ya. 2 varillas de 22. Porque eso me dio a mí, porque el SAB 2000 LTAB me dio a mí la cuantía y como yo quiero cumplir con la norma, mínimo 2 varillas, yo pongo 2 varillas de 22 y no coloco ni el refuerzo adicional, no coloco 3 varillas, no. Vamos a suponer, no está calculado exacto, que todo este acero se transforma en 2 varillas de 22. Pero, pues esta columna, en este sentido, vamos con azul, en este sentido, tiene una dimensión de 30 centímetros, la dimensión mínima que me permite la norma, ¿sí? 22 milímetros. Entonces, si yo aplico lo estipulado aquí, voy a multiplicar 20 veces el diámetro de mi viga, de la varilla longitudinal, en este caso será 20 por 1.2, transformando, perdón, 20 por 2.2, transformando mis 22 milímetros en centímetros, ¿no? Y me da a mí 44, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que hice fue cumplir con esa disposición y calculo 20 veces el diámetro de la varilla,
longitudinal de mayor diámetro y resulta que es 44, ¿no es cierto? 20 por 2,2. Y este valor es mayor a 30. ¿Qué está pasando? Que si nosotros no cumplimos con esta disposición y llego a tener este caso, pues la varilla longitudinal de un diámetro muy grande puede provocar el fallo por adherencia en el momento de la ocurrencia de un sismo. ¿Sí? Debo controlar, no puedo pretender colocar este diámetro, este calibre longitudinal de mi varilla, porque puedo más bien provocar el fallo en el caso de la adherencia, ¿sí? Entonces, como el diámetro pues es muy grande, esta varilla, recordemos que estamos hablando de los casos extremos, ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, al tener un calibre tan alto de la varilla, falla por adherencia y esta varilla se puede llegar a mover. Lo propio en la columna, el mismo concepto. Por esa razón, el ACI regula eso y nos dice que debemos controlar el diámetro máximo que coloco de mi varilla longitudinal, viga y columna para que no se sobrepase este concepto. Eso, por ejemplo, no nos haciendo LETARS. ¿Sí? LETARS nos dice la cuantía mínima es tanto. Usted es quien selecciona el diámetro de la varilla. Ese control no está estipulado en la guía. La guía solo le revisa las fuerzas internas, el segundo control que vamos a ver a continuación. Es por esa razón que ustedes deben tener claridad en la selección de varillas de manera apropiada. Tampoco por eso vamos a colocar varilla de 10, ¿no? Tampoco si la varilla de 10 dejemos para los estribos. Por ejemplo, algo bastante práctico será lo que hicimos, ¿no? 3 varillas de 16 y 1 de 12. Pues yo puedo solucionar la misma cuantía posiblemente con las 2 varillas de 22. O veamos si quieren de una vez con valores reales lo que estamos diciendo, ¿no? Para que tengamos mayor claridad. Yo tengo 3 de 16 más 1 de 12. 3 de 16 más 1 de 12. Tres de 16 más 1 de 12. Tengo 3 de 16 más 1 de 12, 7,16 centímetros cuadrados. Y en vez de eso, pues a mí se me ocurre sin querer, sí fue, vean, buen ojo el mío. Sí está bien. Miren, 3 de varillas de 16 más 1 de 12 me da 7,16. Vamos a suponer que está a 7 centímetros cuadrados en el ETAPS. Y yo digo, cumplo. Yo digo, ahora no, yo quiero poner ahora en cambio 2 varillas de 22. Y sí, jóvenes, cumplen con la norma, cumplen con la cuantía que nos pide el software después del cálculo, cumplen con poner menos del mínimo, cumplen con tener 2 varillas mínimo, que es lo que nos pide la norma, y ustedes podrían cometer este gravísimo error de colocar 2 varillas de 22. Y coincide que justo es lo que yo puse al ojo. Y no está mal bajo esos criterios. Pero en el control de la rótula plástica estamos observando que esto favorecerá a la falla por adherencia. Por esa razón, mucho cuidado al escoger los diámetros de las varillas longitudinales en vigas y columnas. Miren la importancia, miren lo que podría llegar a pasar si escogemos de manera inapropiada, y eso no nos está haciendo ni el SAT, ni el ETAPS, ni tampoco nos dice la guía. ¿Sí? Pues con eso estamos más claros en estos 3 controles. Los factores en el cálculo que ya los vamos a usar, porque en los nudos exteriores y esquineros debe necesariamente el refuerzo longitudinal prolongarse hasta la cara más distante de la columna y anclarse en tracción para evitar el fallo por adherencia ante la ocurrencia de fuerzas laterales críticas como es el sismo, y porque nosotros consideramos la importancia de pensar siempre en diámetros pequeños, ¿sí? Tampoco exagero y le mando 8 varillas de 12, no. Una buena combinación, la que hemos hecho en este caso. No le mando 2 varillas de 22, sino 3 de 16 más 1 de 12, una excelente combinación. Eso debo chequear tanto en la columna como en la viga. De la misma manera, yo aproveché porque teníamos el dibujo de la viga, pero en la columna es lo propio. Debo también buscar diámetros que favorezcan a este control. No voy a mandar 4 varillas de 28 en mi columna. Mandaré una acomodación apropiada pensando siempre en la importancia del control de la adherencia. Inge,